Dijo el Señor en su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién debemos aprender? De Jesús, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Bueno, hoy hay una preciosa palabra para compartir. Quiero que me levante su mano si usted viene de origen Iglesia Católica. ¿Cuántos vienen de la Iglesia Católica? Levante su mano. Yo la levanto. Todos, ¿cierto? La mayoría. ¿Quiénes vienen de los musulmanes? Levanten la mano. No creo. ¿Ortodoxos? No. Creo que la mayoría venimos, el 99% venimos de ese origen. Y ustedes recuerdan en ese tiempo cuando celebrábamos la Semana Santa. ¿Recuerdan? ¿Quiénes utilizaban ese instrumento, esa matraca? Levanten la mano. ¿Quiénes utilizaban la matraca en Semana Santa? Iban a las procesiones una como una matraca y dale que dale. ¿Se recuerdan? ¿O a cuántos los bañaron en un Viernes Santo? Levanten la mano. ¿Quiénes se bañaron un Viernes Santo? ¿No se volvieron sirenas? ¿Recuerdan que era la tradición de lo que nos enseñaban? Que si uno hacía ciertas cosas, porque eso nos enseñaban nuestros abuelos. Entonces hay cosas que nosotros traemos de enseñanza de nuestra cultura, de nuestros antepasados, y las hemos seguido secuencialmente sin saber el sentido profundo de lo que ello determina bajo la palabra de Dios. Amén. Hoy Dios quiere dilucidar su palabra a través de nosotros, a través del texto que vamos a compartir en esta mañana. Y quiero invitarlo a que vaya conmigo. ¿Cuántos trajeron Biblia? Y levantan los celulares. Yo traje la Biblia, celular. No, Biblia física. Muy bien. Al que haya visto a su lado que no traiga, lo haya visto sin Biblia, dígale: arrepiéntete, hermano. Hay que cargar la palabra de Dios. Venimos a la casa de Dios para edificarnos bajo la palabra de Dios. Amén. Entonces ya la tecnología como que nos aparta un poquito de eso, ¿no? O nos acerca, no sé. Vamos a leer la palabra de Dios. Y yo lo invito a que se ponga de pie en esta mañana. Vamos a ir al refrigerio de la palabra de Dios en el libro, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 23-28. Seguimos la secuencia del estudio que se está haciendo a través del apóstol de Marcos. La semana anterior recuerdo que el pastor nos predicaba sobre Santo de Israel. Espíritu de amnesia, vete de esta iglesia en el nombre de Jesús. Padre celestial. Vino nuevo en odres viejos. Se rompen los odres. Vino nuevo en odres nuevos. Y tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Un sábado, mientras Jesús caminaba por los campos de grano, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Pero los fariseos le dijeron: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en sábado? Jesús les respondió. Está muy sensible esto. ¿Qué le respondió Jesús? En versículo 25. Santo Dios. Jesús le respondió: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y les dio también a sus compañeros. Luego les dijo: el sábado fue hecho para el hombre. Diga conmigo: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Dile al que está a tu lado: nuestro Señor es el Dios del sábado. Nuestro Señor es Dios de la generación. Nuestro Señor es Dios del fin del mundo y de la eternidad y de la creación del mundo. Todo lo que está y lo que tú ves a tu alrededor ha sido creación y obra de sus manos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Póngase cómodo, por favor.
Vamos a viajar juntos en la historia y nos vamos a remontar 2000 y tantos años atrás. Nos vamos al siglo primero. ¿Es posible? Claro. En nuestra imaginación y bajo la palabra de Dios vamos a imaginarnos en ese tiempo y en este cuadro que el Señor nos está enseñando a través de la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a ese tiempo donde vamos a ser los discípulos, o no sé si quieres hacer parte o de los fariseos o quieres hacer parte de los discípulos. De aquí para allá fariseos, de aquí para allá discípulos. Ah, yes, por aquí, no. O discípulos de aquí para allá, de aquí para allá fariseos, ¿cómo quieren? Bueno, tú te vas a identificar ahí bajo la palabra de Dios qué nos quiere hablar el Señor en esta mañana. Y hay cosas que muchas veces estamos guardando en nuestros corazones. Muchas cosas que no hemos podido sacar de nuestro corazón de tradición, de enseñanza, que seguimos viviendo. Algunas de pronto, levánteme los que tienen camándula todavía. Por ahí alguien con una camándula, un escapulario, por ahí, recuerden todo lo que vivíamos en esa época, ¿cierto? Hay gente que está viviendo, inclusive, hay gente que tiene hasta un dólar doblado y por ahí no sé qué más cosas en el bolsillo, es que para la buena suerte. No se rían que por ahí alguien escuché, ay, amén. Hay cosas, atavíos y cosas que por tradición aprendimos, ¿cierto? Que eso era muy bueno para la bendición tuya. Que eso era muy bueno para el progreso, que eso no era, es un talismán. ¿Cuántos escucharon alguna vez de eso? Recuerdo yo que decíamos los mantras, ¿recuerdan? Y colocaba el nombre del mantra usted y lo guardaba en la billetera. Oh, ese es el nombre de Dios en tibetano. Entonces usted cuando lo nombre, ahí está Dios presente. ¿Cuántas cosas aprendimos en el mundo y cuántas cosas desarrollamos a través de nuestras vidas que no nos llevaban realmente al propósito de Dios? Hoy vamos a hablar de los fariseos. Esta clase religiosa, esta clase de gente que manejaba la religión en aquella época. Y recordemos que era una época de mucha agitación política. El Imperio Romano mantenía una situación sediada y de persecución. La religión judía, los judíos, tenían una percepción de la ley bajo su propio punto de vista. El guardar el sábado era una de ellas. Pero adicional a lo que ellos pensaban, ellos adicionaron a lo que la ley colocó obras de hombres, obras sociales de hombres, principios de hombres. ¿Quieren saber qué más hacían ellos en un sábado impuesto por hombres? Tú no podías cocinar un sábado. Si querías comer, tenía que ser la comida del calentado de la bandeja paisa que hacía el pastor del día anterior. O sea, hacer bandeja paisa para el viernes y bandeja paisa para el sábado. Porque no se permitía prender un fogón, no se permitía hacer ninguna actividad, no se permitía trabajar, no se pedía cosechar las espigas, no se permitía caminar. Imagínense, la gente se le permitía caminar de su casa a un contorno de 1000 codos. 1000 codos es 2000 codos, perdón, es aproximadamente 1000 metros en nuestro metraje, en nuestra dimensión. Entonces tú vivías bajo control. ¿Qué hacía la ley? ¿Qué hacía la palabra de Dios sobre el pueblo de judío? ¿Era una carga? ¿Era un reposo? Para nada, díganme, era una carga. ¿Te imaginas cómo vivimos nosotros hoy en día comparado con esa época? ¿Cómo sería? No alcanzaríamos a llegar a la iglesia porque no sé si los 2000 codos nos hubieran alcanzado. Estaríamos todos en ayuno, porque yo me imagino que con el cansancio ninguno cocinó. Había carga, había opresión, había mala interpretación de la ley. Pero para eso Dios no colocó esa ley. El Señor Dios Todopoderoso y Eterno creó los cielos y la tierra en 6 días. Y al séptimo descansó. Fue el primer reposo, el de Dios. ¿Y cómo reposó Dios? ¿Será que Dios es natural, que Dios se cansa? Oh, estoy cansado de hacer los cielos, de hacer la tierra, por último y máxima creación, el hombre. Estoy cansado. ¿A qué reposo se refería Dios con el séptimo día? Reposó para descansar
y admirar la obra de sus manos. Descansó para admirar que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Descansó no porque hubiera un cansancio físico, sino que reposó espiritualmente y se glorificó a sí mismo admirando su propia creación, magnífica creación. Más adelante creó la ley, las tablas de Moisés, ¿cierto? Donde era una ley social. El cuarto mandamiento: guardarás el sábado, lo santificarás. Y era una ley establecida socialmente para el pueblo judío. Y la religiosidad del pueblo judío dijo: santificarás ese sábado, y lo tomó literalmente, pero no como la esencia y la hermenéutica de Dios quería entregarlo. Le dieron un contexto diferente, le dieron una interpretación diferente al origen de la palabra de Dios. No tomaron el ejemplo mismo de Dios, que Él descansó de la obra de sus manos. Entonces vino a colocar carga sobre el pueblo, el mismo pueblo cargando al pueblo, colocando atavíos y colocando mentiras. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no nos han colocado cargas que no provienen de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: es por este camino, y hemos elegido otro camino porque no tenemos buena comunión con Dios? El reposo permanente es Cristo en nuestras vidas. Nuestro reposo, nuestro sábado, nuestro Shabbat y nuestra ley, Dios ya la cumplió en la cruz del Calvario. Tú y yo ejercemos una nueva ley en Cristo Jesús. Tú y yo vivimos una nueva creación. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, ahí fue empoderada nuestra vida con el poder del Espíritu Santo de Dios. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El sábado no era un sábado para religiosidad, cargar y oprimir. El sábado es el día de descanso en el Señor, para que humanamente tú te muevas a compasión, tú te muevas a amor, tú te muevas en la oración a interceder por aquellos que están requiriendo de que tú clames a Dios por sus vidas. Es tiempo de que si ves al paralítico y tú le puedas ayudar, tú le puedas levantar. Es el tiempo de que tú ves al necesitado y tú vayas y le ayudes. Es el tiempo donde tú ves a aquel que está en soledad y tú seas su compañía. Es el tiempo donde aquel que está pasando tribulación, angustia, hambre o desnudez, tú y yo somos hijos de Dios y hemos sido enviados, no un sábado, no un viernes, sino todo momento, para que su gloria sea resplandecida a través de nosotros. No más con la religiosidad, no más con aquello que nos aparta de Dios. Era una época difícil, era una época de mucha presión, pero Jesús tenía ese enfrentamiento con esa religión judía. Amén. Apague el radio, por favor. Jesús tenía ese momento de felicidad al encontrarse que su palabra estaba siendo confrontada con la legalidad. Y vamos a ver en 3 puntos, a sintetizar lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Encontramos un pasaje que desafía nuestras percepciones sobre la ley y la gracia. Digan, ley y gracia. Este texto no solo nos habla del sábado, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios y cómo vivimos nuestra fe en el día a día. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe día a día? Aquí mostramos cara de santidad, sonreímos, nos gozamos, nos saludamos unos a otros, le ofrecemos tintico porque es gratis aquí en la cafetería, ¿sí? Y bueno, y estamos en confraternidad, estamos gozosos, compartimos. ¡Qué alegría! Ese mismo reflejo está allá en tu compañía, en tu trabajo, en tu universidad, en tu college, en tu fábrica, en tu negocio. ¿Qué estás reflejando al mundo? ¿Somos realmente lo que Dios quiere que seamos?
Y vamos a verlo en 3 puntos en esta mañana. Diga conmigo, la necesidad sobre la regla. Es necesario que evaluemos las reglas que estamos viviendo. Y el que está a su lado, vamos a discernir en el Espíritu. Debemos discernir lo bueno de lo malo. Sabemos que hoy en día hay muchas denominaciones cristianas inclusive que siguen guardando el sábado, literalmente. Paran actividad el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Se dice que para buscar de Dios, glorificar de Dios y alabar a Dios. Pero están viviendo una legalidad, que es lo que Dios no quiere que tú y yo hagamos. Dios no vino a abrogar la ley, amén. Dios vino a cumplir la ley. Jesucristo cumplió la ley. ¿Y para qué cumplió la ley Jesús? Para mostrar que Él era autoridad, Rey y Señor sobre la palabra, sobre la ley. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la justicia, Él es la eternidad. En Él se sustancia y se sustenta tu vida y mi vida, la vida del mundo y la esperanza del mundo están centradas solamente en Jesús. Cuando tú y yo determinamos creer en la obra que Dios había hecho en la cruz de Calvario, vino el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos selló. Tú y yo hemos sido sellados. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo hemos sido comprados con precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo tiempos de tribulación, tiempos donde se están levantando nuevos líderes, tiempos que se están levantando líderes con el propósito, no lo sabemos, de Dios en sus vidas, tiempos donde el mundo está respirando otro ambiente, tiempo donde se levanta guerra en las naciones y donde la palabra de Dios en Mateo 24 se está cumpliendo en los últimos tiempos sobre nuestras vidas. Y muchos todavía están hablando de teología o de cómo compartir algo que Dios ya reveló para nuestras vidas. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Dios quiere bendecirnos, pero primeramente Dios quiere que tú y yo entremos en plena comunión con Él. Que cada día sea un sabbat espiritual para nosotros. Que cada día le honremos con nuestra vida. Que cada amanecer le digamos: Dios, gracias por este nuevo día que tú me regalas. Gracias por la salud que me das. Gracias por el trabajo que me das. Gracias por la sabiduría que me has regalado. Gracias por los talentos que tú me has regalado. Porque a través de ellos yo te quiero glorificar. Amén. ¿Para qué fue hecho este día sábado? Hay tantas cosas que el Señor Jesucristo hizo el día sábado para refutar y enseñarles a los fariseos de su legalidad extrema sobre la palabra y ese rito que tenían de guardar el sábado y de oprimir al pueblo judío. Siempre fue perseguido por los filisteos, siempre fue perseguido por la clase religiosa, ¿cierto? Por los sacerdotes, los sumos sacerdotes, era señalado. Pero ¿cómo es que tus discípulos comen en el día de reposo? No es permitido trabajar, ellos están recogiendo y eso significa que están trabajando, entonces están infringiendo la ley. Están en desacuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué respondía Jesús? A una necesidad humana que sus discípulos tenían en ese momento. Los discípulos les dio hambre en el día de reposo y Jesús permitió que ellos fueran alimentados por las semillas que había en el campo y la cosecha por donde pasaban. Pero los fariseos estaban pendientes para atacar. Mírelo, lo cogí en el día de la ley, infringió la ley. Sus discípulos, ¿por qué toman semillas? ¿Por qué comen el día de reposo? ¿Qué le responde Jesús? Acuérdense de las escrituras en el libro de Isaías, en 1 Samuel capítulo 20, primeros 6 versículos, habla sobre este relato donde David llega a Abiatar cuando estaba perseguido por Saúl, estaba siendo perseguido por Saúl.
Y él llega al tabernáculo y lleva allí donde Abiatar, sumo sacerdote de esa época. Tenemos hambre, ¿qué hacemos? Los panes de la proposición, los panes sagrados que solamente el sumo sacerdote, el que tenía entrado al lugar santísimo con el efod, era el único autorizado para entrar y comer de ese pan de expiación sagrado para los judíos. Pero ¿qué hizo en ese momento? ¿Qué hizo Abiatar? Pueden venir con hambre, pero no pueden comer porque esos son sagrados, esos panes. ¿Qué pasó con David y todos sus hombres? Abiatar permitió que se alimentaran de los panes de la proposición, esos panes sagrados que estaban religiosamente dedicados ahí, que solamente los podían consumir los sumos sacerdotes o los sacerdotes. Se los entregó para que David y sus hombres se alimentaran con el hambre que tenían en ese momento. ¿Qué les estaba enseñando Jesús a los fariseos? La necesidad sobre la regla. Es importante que tú y yo identifiquemos qué quiere Dios en nuestras vidas. No el legalismo, ni la religiosidad, ni el conocimiento. Vano es el conocimiento sin la gracia de Dios. Y había un vano conocimiento. Y adicionaban cosas a la palabra de Dios. O sea, le hacían una eisegesis a la palabra de Dios, incluían su pensamiento a la palabra, pero no extraían el mensaje original de Dios. No lo daban a entender al pueblo judío, no lo daban a entender a la humanidad. Pero el Dios al que ellos estaban esperando y buscando, al Mesías que tanto esperaba el pueblo judío, no atendieron. Mas sin embargo, Jesús, ¿cuántos milagros hizo en día de reposo? Podemos recordar el hombre de la mano seca, Dios lo sanó un día de reposo. La mujer encorvada, Dios la sanó por 18 años, Dios la sanó en el día de reposo. Un hombre con hidropesia, Dios le sanó en el día de reposo. Y muchos milagros más hizo en el día de reposo. ¿Por qué lo hacía Jesús en el día de reposo? Porque Él quería que por fin comprendieran que la ley escrita era muerta sin la gracia de Dios en sus vidas. Que primero y lo más importante es la humanidad. Que para Dios lo más importante era el descanso de los hombres. Que para Dios lo más importante es el bienestar de los hombres. Que para Dios prima la misericordia sobre la ley. Y así debe ser en nuestras vidas. Primero está el que cedamos nosotros bajo el poder de la palabra de Dios, en poder hacer el bien. Haz el bien, dicen por ahí, y no mires a quién. Ser canales de bendición. Ser punta de lanza para que esta eternidad llegue mucha más gente con nosotros al reino de los cielos. Poder ser nosotros testimonio vivo de lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. ¿A cuántos Dios los ha restaurado? ¿A cuántos Dios los ha sanado? ¿A cuántos Dios los ha liberado? ¿A cuántos Dios nos regaló la salvación? ¿Cuántos vivimos por gracia? Amén. No vivimos por vista, vivimos por fe en Cristo Jesús. Vivimos por su poder inmutable, precioso, grandioso. Yo amo a Jesús, yo amo su obra, yo sigo sus preceptos, trato de seguirlos. Aunque seamos pecadores, aunque estemos en esta carne, reconocemos solamente en Cristo la única forma de restaurar, de bendecir y de llegar a la eternidad. Amén. Repítele al que está a tu lado: un reposo permanente. Y podríamos hablar de muchas y hacer una exégesis por versículos de la palabra de Dios en esta mañana. Y podríamos profundizar mucho más. Pero lo que Dios quiere hacer en esta mañana es que tú te afirmes en Él. Que tú comprendas que las palabras de Dios tienen eternidad y esencia en nuestras vidas. Que tú entiendas que sin Cristo somos nada. Las reglas, las leyes, lo que venga.
Si podemos hablar de política, hay muchas políticas en el mundo que no están alineadas a los principios de Dios. ¿Cuál aplicas tú en tu vida? ¿La de Dios, primeramente, o la del hombre? Tenemos que ser sabios y vivir confiadamente bajo los preceptos de Dios. En nuestra vida diaria debemos priorizar la compasión y la misericordia sobre la rigidez de las reglas. Amén. Segundo punto. El sábado como regalo. Diga, el sábado como regalo. Reflexionemos sobre cómo estamos utilizando nuestro sábado, comillas, espiritual. ¿Estamos permitiendo que nuestras tradiciones nos alejen de la verdadera adoración? Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. ¿Ah? Tradiciones, ¿cierto? Tradiciones. ¿Cuántas muchas veces por la tradición perdemos nuestra comunión con Dios? ¿Cuántas veces tú por agradar a los hombres o a la familia perdemos nuestra comunión con Dios por cosas tradicionales? Cosas tan sencillas, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos sentimos juzgados por los propios hermanos? Porque hoy sí lo digo directamente aquí y lo digo en público y estoy limpio de pecado. Compré una botella de vino de LCBO el otro día, el día de Thanksgiving. Y preciso, el diablo es cochino. Habló una hermanita de la iglesia allí cuando yo estaba en la caja pagando la botella de vino. Y dijo, ese pastor es alcohólico, mire, está en LCBO, está, mire. Sí, quería compartir ese vino en Thanksgiving de gratitud a Dios esa noche con mi familia. Y bueno, es solo Dios el que conoce el corazón. ¿Sí? Y a veces como iglesia nos encargamos de comenzar a juzgarnos unos y otros. ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? Si vemos al hermano en pecado, o actuar fariseicamente, ¿actuamos como los fariseos? ¿O actuamos con la gracia de Dios? Si Dios me permitió ver al hermano en pecado, yo lo levanto y digo, hermano, a pesar de tu debilidad, recuerda que Cristo te ama. Voy a estar orando por tu vida. Tú vales mucho para Dios. No importa, papá, yo pasé por esa situación. Yo tuve esa inquietud. Yo pasé por ese pecado, pero Dios te fortalece porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nos levantamos entre familia y hermanos, pero muchas veces como familia del Señor, como familia de Cristo, estamos como los fariseos, señalando, a ver, mirando quién cayó o quién no cayó, quién hizo o quién no hizo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces no somos conscientes de las palabras de Dios en la cruz. Y tercero, la autoridad de Cristo. Diga conmigo, la autoridad de Cristo. ¿Para cuántos Cristo es la autoridad? Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Al afirmar ¿hasta ahí llegó? Al afirmar que Él es el Señor del sábado, Jesús nos recuerda que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. En un mundo lleno de distracciones, debemos buscar a Cristo como nuestra fuente de descanso y renovación. Él es quien nos ofrece un reposo verdadero. ¿Cuántos quieren venir a un reposo verdadero en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Cuántos reconocen que la legalidad y el mundo nos ha alejado de Cristo Jesús? Y como lo decía el pastor al inicio, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y hoy Dios quiere que hagamos un acto profético. Si esta palabra ha tocado tu corazón y si crees que has vivido como los fariseos en ciertas cosas en tu vida y hoy quieres decir, Señor, perdóname porque no he obrado de acuerdo a tus principios celestiales, me he dejado llevar por la legalidad, por la tradición, por mis emociones, por mis sentimientos, hoy quiero ir a esa cruz. Hoy quiero ir a ese Jesús precioso y misericordioso. Hoy es ese sábado.
Hoy es el día donde quiero santificar tu nombre, Señor mío, para exaltarte y glorificarte. Reconocer que no es la ley. Hoy reconozco que es tu gracia, que es un favor inmerecido, es un regalo inmerecido que tú me has dado, Señor mío, de una vez y para siempre, porque yo creo en ti. ¿Cuántos dicen esta mañana, yo creo en ti, Jesús?